Bienvenidos y bienvenidas a este webinar educativo, donde el día de hoy estaremos comentando un poco sobre las pedagogías y modelos emergentes. Su servidor Gustavo Abraham Vanegas Contreras, estudiante del doctorado en Educación con Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales, tiene el gusto de compartir este espacio donde estaremos reflexionando entre docentes acerca de las pedagogías y tecnologías actuales en la educación. Por ello, contamos con la presencia de la maestra Arely González Varela y los maestros Juan Carlos Rodríguez Flores, Ludwig Federico Barcelós Mendoza, que son compañeros de este programa doctoral. Les doy la más cordial de las bienvenidas y agradezco su presencia. Para dar inicio a este webinar, pues me gustaría iniciar con la primera pregunta de este conversatorio. ¿Qué son las pedagogías y modelos emergentes? Por lo que cederé la palabra a ustedes para que juntos conceptualicemos estos términos educativos y podamos, pues, reflexionar partiendo de nuestra práctica docente. Iniciaremos con el maestro Juan Carlos. Maestro, ¿qué opina acerca de este tema? Bueno, primero que todo, es un gusto compartir este espacio con ustedes. De forma particular, considero que pues se tratan de estas nuevas tendencias pedagógicas dentro del marco de la tecnología educativa, que pues por ende permiten el desarrollo profesional de los estudiantes en cualquier ámbito educativo mediante el uso de las TICs y el pensamiento crítico reflexivo, ¿no? Sabemos que este tipo de modelos de innovación buscan generar aprendizajes significativos y a su vez estrategias propias en nuestros estudiantes, como lo son la resolución de conflictos o el aprendizaje situado para la construcción del conocimiento en el proceso de aprendizaje, ¿no? Mediante la creación de entornos de interacción prácticos en la sociedad, que al final del día es lo que buscamos en nuestros estudiantes. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Maestra Arely, ¿cuál es su opinión al respecto de este tema? Maestra Arely, si gusta dar su aportación, por favor. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. Un placer compartir con ustedes este espacio. Buen día, compañeros. Un placer compartir con ustedes este espacio. En respuesta a la pregunta, en mi opinión, las pedagogías y modelos emergentes son enfoques educativos innovadores que buscan mejorar la experiencia de aprendizaje y adaptarse a las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes y de la sociedad. Estos enfoques ponen énfasis en el aprendizaje activo, la colaboración y la relevancia del contenido para el mundo real. ¿Usted qué opina, compañero Ludwig? Compañeros, es un honor compartir con ustedes este webinar. Saludo a toda la audiencia. Bien, creo que las pedagogías y los modelos emergentes son enfoques educativos innovadores que van más allá de los métodos tradicionales de enseñanza y que son nuevas formas de abordar la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto basado en nuevas teorías y prácticas educativas diseñadas para responder a los desafíos actuales de la sociedad y preparar a los estudiantes para un mundo del futuro, dando de esta forma respuesta a los desafíos y a los cambios en el entorno educativo y a la sociedad en general. Estas pedagogías y modelos emergentes fomentan un aprendizaje activo, la participación activa de los estudiantes, la colaboración, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Muchas gracias, maestro Ludwig, por su aportación. Le agradecemos. Pues considero también, ¿verdad?, que lo que son una pedagogía emergente, pues es un conjunto de enfoques e ideas pedagógicas que surgen como consecuencia, pues, de cambios sustanciales en los escenarios sociales. Se apoya mucho en lo que es las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros podemos ver, por ejemplo, hace 2 años aproximadamente que inició lo de la pandemia, cómo se hizo uso precisamente de estas tecnologías emergentes. A pesar de que estas tecnologías pues son poco difundidas y poco utilizadas, pues nos obligamos a hacerlo, ya que estas herramientas pues son innovadoras
y son avances que nosotros hemos utilizado en diversos contextos. Entonces considero que es muy importante este tipo de definiciones para nuestro quehacer docente. Quisiera continuar con este tema en una segunda pregunta, si me hacen favor, en la cual consiste en lo siguiente. La pregunta sería, para que las diferencias entre tecnologías y pedagogías emergentes, ¿cuáles serían, maestra Arely, si gusta opinar al respecto? Gracias, compañero. Continuando con la respuesta, considero que la diferencia entre tecnologías y pedagogías emergentes radica en que las tecnologías emergentes son herramientas digitales y recursos que se utilizan para apoyar y enriquecer las prácticas educativas, basadas en las nuevas pedagogías. Las tecnologías emergentes, por otro lado, pueden incluir plataformas de aprendizaje en línea, aplicaciones educativas, simulaciones, entre otras. Maestro Ludwig, ¿qué opina al respecto? ¿Cuáles serían estas diferencias principales que usted logra detectar? Bien, creo que las tecnologías emergentes se refiere a las nuevas herramientas y estos recursos tecnológicos que están cambiando la forma en la que nosotros enseñamos y aprendemos dentro del aula. Estas tecnologías incluyen dispositivos móviles, aplicaciones educativas, plataformas en línea, realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial, entre otros. Estas tecnologías pueden ser utilizadas como herramientas complementarias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, brindando acceso a la información y a los recursos en tiempo real, facilitando la comunicación y colaboración y permitiendo experiencias de aprendizaje más interactivas y personalizadas con los estudiantes. Por otro lado, las pedagogías emergentes se enfocan en los nuevos métodos y enfoques educativos que se están desarrollando en respuesta a los desafíos y a los cambios del entorno educativo y social. Estos enfoques se centrarían en promover un aprendizaje más activo, participativo, significativo, fomentando habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la investigación, la colaboración, la creatividad. Algunos de estos ejemplos podrían ser el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, el diseño universal para el aprendizaje o el aprendizaje centrado en el estudiante. Muchas gracias, maestro Ludwig. Maestro Juan Carlos, si gusta continuar con este tema, por favor. Claro. Bueno, solo para finalizar la participación de todos ustedes, pues a manera de resumen podemos decir que las pedagogías emergentes se tratan de estos enfoques, ¿no? O ideas pedagógicas que surgen alrededor del uso de las TICs en el área educativa. Y bueno, sabemos que se trata o se moldean los métodos de enseñanza para que faciliten tanto nuestra práctica educativa, tanto como el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. No debemos confundir este término con pedagogías nuevas, puesto que no todas las pedagogías nuevas son emergentes, por lo que las tecnologías emergentes, por ejemplo, en el área educativa, pueden ser nuevos desarrollos de tecnologías ya conocidas o aplicaciones a la educación de tecnologías ya asentadas en otros campos. Y a su vez, la propia tecnología y las prácticas asociadas a ella son las que están al final del día en continuo desarrollo. Muchas gracias, maestro. Pues para finalizar este tema, una tercera pregunta. ¿Cómo aplican o aplicarían ustedes en su quehacer laboral un modelo o tecnología o pedagogía emergente? Maestro Ludwig, si me hace favor de dar su opinión de cómo aplicaría usted tanto tecnologías emergentes como una pedagogía emergente. Claro que sí, maestro. Yo soy docente dentro del área de las matemáticas y en algunos temas de matemáticas, pues se trata de aplicar un aprendizaje cooperativo mezclado con un aprendizaje basado en problemas. Una de las estrategias que utilizo en el área es plantear inicialmente dos problemas a equipos de 4 o 5 estudiantes para que de forma colectiva pudieran resolverlo y cada uno de ellos aporte un camino, una vía para llegar a un resultado correcto. Esto
pues permite, ¿no?, que dentro del equipo puedan colaborar, puedan participar de manera conjunta, pero no solamente ahí. Al finalizar un tiempo que les doy para resolver estas problemáticas, tienen que exponer a sus compañeros cada una de las formas o estas metodologías que utilizaron para llegar al resultado correcto, de tal forma que de manera grupal podamos observar cómo pudieron ellos, por diferentes caminos, llegar a un resultado correcto. Muchas gracias, maestro Ludwig. Maestro Juan Carlos, en su quehacer laboral del día a día, ¿cómo aplica o aplicaría este tipo de tecnologías emergentes? Bueno, en mi caso y en mi profesionalización docente, yo soy del área de idiomas y de la lingüística aplicada y teórica. Entonces, estos modelos que yo utilizo en mi quehacer laboral, pues es el aprendizaje contextual, por ejemplo, o el aprendizaje situado, que son esas estrategias de aprendizaje o de enseñanza que aplico en la mayoría de mis estudiantes, especialmente dado a que pues laboro a nivel posgrado y busco incentivar a mis alumnos en actividades que sean contextuales, donde puedan ellos resolver y aplicar los conocimientos en su vida diaria y por consiguiente en su vida laboral, ¿no? Ya que, como sabemos, este tipo de aprendizaje tiene como finalidad pues propiciar el aprendizaje autónomo y crítico, y aunque el estudiante recibe una acción tutorial por parte de mí o de nosotros como docentes para aprender a hacer, al final del día es el alumno quien tiene que aprender a reflexionar sobre su propio quehacer, ¿no? En cuanto al uso de las tecnologías del aprendizaje, el tipo de actividades a realizar siempre se incluye o trato de integrar el uso de plataformas digitales para la recolección de datos, fuentes de información, intercambio de ideas y el trabajo colaborativo, ¿no? Y de la misma forma los incentivo a utilizar programas de diseño creativo para cuando ellos tengan que presentar sus proyectos académicos o algún proyecto basado en competencias. Entonces, les sugiero estas plataformas interactivas que al final buscan coadyuvar el uso de las tecnologías del aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestro Juan Carlos. Pues en mi caso, pues yo soy docente en una universidad tecnológica, profesor de tiempo completo, y enseño la materia de base de datos para cómputo en la nube. Entonces, al estar estudiando un poco de estas tecnologías emergentes y pedagogías emergentes, uno de los problemas que hemos notado entre varios compañeros también de ahí de la institución es que los estudiantes tienen muchos problemas en dos áreas. Una en la resolución de problemas y dos en la resolución de conflictos. Les cuesta mucho trabajo ante una realidad que se les presente dar una solución al respecto. Entonces, en mi caso, lo que haría sería aplicar, así como el maestro Ludwig lo pretende hacer, el aprendizaje basado en problemas y también el aprendizaje basado en la indagación, ya que en este tipo de procedimientos se plantea un problema a los estudiantes o un caso de estudio. Hay un tiempo de investigación que es autogestionado por los estudiantes, pero guiado por el docente. Es decir, se deja que su creatividad y su innovación de ellos la pongan de antemano para resolver un conflicto o un problema, pero pues necesitan la guía del docente. Y finalmente, pues ellos presentan los datos y presentan las propuestas para resolver esta problemática, ya sea un caso de estudio o bien nosotros tenemos una vinculación muy fuerte con la empresa. Entonces, muchas veces son necesidades reales que las instituciones y las empresas tienen referente a la parte de base de datos. Entonces, en mi caso, aplicaría estos dos, el aprendizaje basado en la indagación y el aprendizaje basado en problemas. Maestra Arely, ¿usted cómo aplicaría estos modelos en su quehacer del día a día? Concuerdo con ustedes, muy buenas aportaciones, compañeros. En mi caso, como docente de secundaria, en mi salón de clases aplicaría un modelo emergente como el aprendizaje basado en proyectos.
Invitaría a mis estudiantes a trabajar en proyectos reales que sean de su interés y que estén conectados con su vida cotidiana. Usaría tecnologías emergentes como plataformas de colaboración en línea y herramientas de diseño para facilitar la creación y presentación de los proyectos. Además, implementaría la pedagogía del aprendizaje activo, alentando a los estudiantes a participar activamente en la discusión y la resolución de problemas de forma cooperativa. Utilizaría tecnologías emergentes como juegos educativos o simulaciones interactivas para hacer que el aprendizaje sea más atractivo y práctico. Esto para el aprendizaje de un segundo idioma, que es inglés. En resumen, en mi salón de clases combinaría modelos y pedagogías emergentes con tecnologías innovadoras para crear un ambiente de aprendizaje estimulante, centrado en el estudiante y relevante para su futuro. Creo que con esto fomentaría el compromiso y el entusiasmo de mis estudiantes por aprender y les ayudaría a desarrollar habilidades y conocimientos significativos para enfrentar los desafíos del mundo actual. Muchísimas gracias, maestra Arely. Pues para concluir este conversatorio sobre las pedagogías emergentes, estimados docentes, pues considero que la mayoría de nosotros consensuamos que las pedagogías emergentes son el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador. Como diría Douglas Thomas y John Seeley Brown, ellos comentan que las tecnologías y las pedagogías emergentes están creando una nueva cultura del aprendizaje que cultiva la imaginación para un mundo en constante cambio. Será un reto formar parte de ello. Para finalizar este seminario web, quiero agradecerle a la maestra Arely González Varela, a los maestros Juan Carlos Rodríguez Flores, al maestro Ludwig Federico Barcelos Mendoza, por sus atinadas intervenciones referente al tema de pedagogías emergentes. Me despido de ustedes, su servidor Gustavo Abraham Vanegas Contreras. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, maestra Arely.